ajo y nos enfocamos particularmente en el infarto cerebral, ¿no? Pero para hablar un poco de esto, vamos a introducir un poco sobre el ajo. Bueno, todo el mundo conoce el ajo, creo que la mayoría lo conoce. Es una planta de 90 centímetros aproximadamente y va a contener unos bulbos, que viene siendo esto, que es lo que normalmente consumimos, que va a estar dividido en dientes, lo que le llamamos dientes, ¿no? Aquí tenemos la imagen y aproximadamente va a estar entre 6 a 15 dientes cada bulbo, ¿no? Que es lo que consumimos como ajo. Este, es una planta que es nativa de Asia, sin embargo, actualmente se cultiva en muchas partes del mundo. De hecho, eh, Asia, aparte de ser de los principales productores de ajo, pero también hay otras partes del mundo como Estados Unidos, España, son de los principales productores de ajo en el mundo, ¿no? Eh, el ajo, bueno, se ha usado desde hace muchos años. Actualmente, bueno, tiene un uso gastronómico, pero también como medicina tradicional. Pero en culturas ancestrales, en los egipcios, se ha visto que ocupaban el ajo para muchos remedios, adicional a la gastronomía, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de un pescado al mojo de ajo, que bueno, pues, es algo que mucha gente conoce, donde podemos usar el ajo. Pero a nivel de medicina tradicional se ha utilizado y se sigue utilizando actualmente, de hecho, como un protector cardiovascular para mantener los niveles de glucosa en sangre en aquellas personas que son diabéticas. Es un antihelmíntico, también se utiliza para el tratamiento del reumatismo, tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas. También se ha utilizado como para tratar dolor de dientes y de oídos, ¿no? También hay recientes estudios, particularmente de algunos compuestos que se utilizan en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, mostrando alguna efectividad importante. Y así, existen más, esos solo son por mencionar algunos, pero existen más usos del ajo. Este, y estas características o estas propiedades se deben a sus componentes. Aquí les pongo una tabla de la composición del ajo. Eso está aproximadamente por 100 gramos de ajo fresco, ¿no? El principal componente, pues, es el agua, pero tenemos proteínas, lípidos, carbohidratos, fibra, algunos minerales como calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, y algunas vitaminas, ¿no? Como ácido ascórbico, tiamina, riboflavina, vitamina B6, vitamina A, vitamina E, vitamina K, y particularmente algunos compuestos como los compuestos organosulfurados, las saponinas y los fenoles que representan entre el 1,1 y 3,5%, es decir, de cada 100 gramos de ajo, entre 1,1 gramo y 3,5 gramos van a ser este tipo de compuestos, ¿no? Los sulfurados, las saponinas y los fenoles. Y particularmente los compuestos organosulfurados son los que se han estudiado en el tratamiento o se les ha relacionado en el tratamiento o en las propiedades del ajo contra estos padecimientos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estos compuestos. El ajo posee aproximadamente 33 compuestos organosulfurados, ¿no? Si nosotros en nuestro diente de ajo lo tenemos, podríamos llegar a extraer hasta 33 compuestos organosulfurados, ¿no? Entre ellos, aquí les pongo los que tienen los que se encuentran en mayor composición, que es la aleína, que más o menos tiene entre 6 y 14 miligramos por cada 100 gramos de ajo fresco. Después tenemos la gamma-glutamil S-trans 1-propenilcisteína, la gamma-glutamil S-alicisteína, la metilcisteína sulfóxido, la cicloalina y la isoalina, ¿no? Entonces son los principales compuestos mayoritarios, ¿no? La alina, que es el principal compuesto, eh, no tiene un olor. Si nosotros agarramos un ajo, así tal cual como se los mostraba aquí, el bulbo, siquiera sin quitarle la piel blanquecina que trae, prácticamente no vamos a notar el olor característico del ajo que conocemos, ¿no? Y es porque la lina, no presenta prácticamente olor, ¿no? Y es el principal compuesto organosulfurado del ajo. Cabe mencionar que los compuestos organosulfurados son los que le dan ese olor característico al ajo. Entonces la lina, pues no presenta olor. Pero cuando nosotros cortamos el ajo, lo cortamos, lo trituramos, lo machacamos, vamos a hacer que la lina
entra en contacto con una enzima que se llama alinasa y nos va a producir un compuesto llamado alicina. Y la alicina es la que nos da ese olor característico al ajo. Lo que nosotros conocemos cuando, no sé, estamos picando el ajo y olemos nuestras manos, ese olor proviene de la alicina, ¿no? Que es el principal, el primer producto, el principal producto que se obtiene después de triturar, machacar el ajo, y es cuando convertimos, cuando se metaboliza la alina. Aquí les muestro este esquema de los diferentes compuestos, esos compuestos principales, de qué es lo que sucede en las diferentes presentaciones del ajo que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, hay el polvo de ajo, que simplemente se deshidrata el ajo y donde el principal componente es la halina, ¿no? También tenemos una presentación que se llama extracto de ajo envejecido, que ahí el principal componente es la S-alilcisteína y la S1-propenilcisteína, ¿no? Y estos provienen del metabolismo de la gamma-glutamil S-alilcisteína y la gamma-glutamil S-trans 1-propenilcisteína, ¿no? También tenemos otros compuestos que están presentes en el extracto oleoso del ajo, como el de alil trisulfuro, el de alil disulfuro, el alil metil trisulfuro, y cuando tenemos macerados oleosos, vamos a tener otros compuestos, ¿no? Que aquí los tenemos. Pero particularmente en el laboratorio nos centramos en estudiar el dialil trisulfuro y la S-alilcisteína. ¿De qué depende de que obtengamos esos compuestos? Pues depende del tipo de preparación que hagamos, es decir, eh, el solvente que ocupemos, el pH en el cual estemos poniendo nuestros dientes de ajo macerados, bueno, picados, la temperatura, el tiempo, etcétera, ¿no? Y de ahí que vamos a obtener diferentes compuestos del ajo. A pesar de que la alina y la gamma-glutamil S-trans 1 propenicestina son los compuestos mayoritarios, de esos compuestos que tienen azufre, organosulfurados en el ajo, eh, son poco estables y los principales efectos del ajo, o de los que les comentaba al inicio, se han atribuido a estos compuestos: la lisina, el dialil sulfuro, el dialil disulfuro, el trisulfuro y la S-alilcisteína o SAC, ¿no? Como les comentaba, ahorita en esta charla nos vamos a centrar principalmente en el dialil trisulfuro, pero también tenemos algunos resultados utilizando la S-alilcisteína. Particularmente hablando de estos dos compuestos, el dialil trisulfuro, pues se obtiene mediante un proceso que se llama destilación por arrastre de vapor, que es como se obtiene el ajo, y después el ajo va a tener varios compuestos y de ahí se purifica el dialil trisulfuro. Aproximadamente se van a obtener de 0,2 a 0,5 mililitros de aceite de ajo por cada 100 gramos de ajo fresco que tengamos, ¿no? Entonces es muy poquito lo que se obtiene de aceite de ajo, pero bueno, pues ahí tenemos estos compuestos, ¿no? El dialil trisulfuro. En este caso, en el aceite de ajo, el dialil trisulfuro representa aproximadamente el 41,5% de todos los compuestos que hay en el aceite del ajo. Entonces está, digamos, algo concentrado, pero adicionalmente se puede obtener por síntesis química, y esto lo hace pues un poco más factible de obtener, ¿no? Por otra parte, la S-alilcisteína se puede obtener por el envejecimiento del ajo en un lapso de año y medio a 2 años, y los dientes de ajo se cortan y se ponen en solución alcohólica, 20% de etanol, en contenedores cerrados de acero inoxidable y se dejan ahí por 20, 24 meses, ¿no? Y después de 18 meses, el componente principal de este extracto, que se llama extracto de ajo envejecido, es la S-alilcisteína o SAC. Y hay aproximadamente 7,2 miligramos de SAC por cada gramo de extracto seco que se obtiene en el extracto de ajo envejecido. Sin embargo, también la S-alilcisteína se puede obtener por síntesis química, que es la forma en la cual nosotros la obtenemos en el laboratorio. Ahorita vamos a ver más adelante esa parte. Eh, Particularmente, ya no como tal, como el ajo, como productos del ajo, como extractos macerados, este, cápsulas de ajo seco, particularmente la SAC y el DAT se han utilizado en diversos modelos animales
y se ha visto que presentan propiedades fungicidas, anticoagulantes, protectoras contra la esclerosis lateral amiotrófica, antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas y neuroprotectoras. Particularmente a nosotros nos ha llamado la atención en el laboratorio las propiedades antioxidantes de estos dos compuestos, porque como vamos a ver más adelante, el estrés oxidante, las especies reactivas de oxígeno, participan en muchas enfermedades y particularmente en el infarto cerebral, que vamos a hablar más adelante. Eh, Estos antioxidantes, tanto la SAC como el DAT, son compuestos antioxidantes bifuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces de atrapar especies reactivas de oxígeno y nitrógeno per se como tal. Es decir, tenemos a la molécula de la SAC o del DAT y nos van a capturar una especie reactiva de oxígeno, pero también tienen la capacidad de inducir la activación de una proteína, de un factor de transcripción que se llama NRF2. Vamos a ver más adelante que NRF2 es llamado el regulador maestro de la respuesta antioxidante celular. Vamos a platicar un poquito más adelante de ello, pero nada más para que tengan en mente que la SAC y el DAT son bifuncionales. ¿Por qué? Porque atrapan especies reactivas de oxígeno, pero también inducen la activación de NRF2. ¿No? Particularmente el DAT se ha visto que atrapa el radical anión superóxido y el peroxinitrito. Esa es una especie reactiva de oxígeno y esa es una especie reactiva de nitrógeno. La SAC se ha visto que atrapa más especies reactivas como el radical anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo, el ácido hipocloroso, el oxígeno singulete, el radical peroxilo y el peroxinitrito. Particularmente, que atrape la SAC radical hidroxilo es muy importante porque el radical hidroxilo es de las especies reactivas de oxígeno más malas que existen dentro de la célula. Encuentran alguna biomolécula, ya sea proteína, lípido, ácido nucleico, y inmediatamente reaccionan oxidándolo, ¿no? Y esta oxidación, pues obviamente va a causar cambios en la molécula, en la biomolécula, ácido nucleico, proteína, lípido, que va a llevar a que pues ya no pueda llevar a cabo su función, ¿no? Que se oxide la proteína y que ya no lleva a cabo su función, por ejemplo, si es una enzima, ¿no? O si atacan las membranas, a que se rompa la membrana, ¿no? Si ataca el ADN, pues a mutaciones en el ADN, ¿no? Y en conjunto, pues esto va a llevar a la muerte celular. Por eso que la SAC atrape el radical hidroxilo es muy importante, porque pues es de las especies, digamos, más malas que existen, ¿no? Dentro de las especies reactivas de oxígeno. Ahora sí, enfocándonos un poco en el infarto cerebral, bueno, en la enfermedad vascular cerebral, tenemos que es un desorden circulatorio en el cual uno o más vasos sanguíneos se ven afectados y esto va a alterar ya sea temporal o permanentemente la función de diferentes regiones en el cerebro. Esto va a depender de qué vaso esté alterado, de los vasos sanguíneos que llegan al cerebro, que nos aportan la sangre hacia el cerebro, pues nos va a llevar a cabo, nos va a provocar diferentes alteraciones que ahorita vamos a ver, ¿no? Algo muy importante es que la enfermedad vascular cerebral ocurre de forma súbita, es decir, ahorita podría yo estar hablando con ustedes y si tengo un evento de enfermedad vascular cerebral, en menos de al minuto voy a empezar a tener principalmente alteraciones del habla, ¿no? No voy a poder hablar bien, la cara se me puede ir chueca, no voy a poder levantar las dos manos. Es decir, ocurre de forma súbita. Ahorita puedo estar bien y dentro de un minuto voy a empezar a tener síntomas, ¿no? Y estos síntomas pueden durar 24 horas o más, ¿no? E inclusive pueden llevar a la muerte de la persona que está sufriendo este evento vascular, si pues es muy grave y si no tiene la atención necesaria, ¿no? Es decir, algo muy importante es que tiene un origen vascular, ¿no? Es decir, lo que se ve afectado son las arterias que nos llevan el aporte sanguíneo hacia el cerebro. ¿Por qué es importante la enfermedad vascular cerebral? Bueno, porque básicamente en el año 2000 representó la segunda causa de muerte a nivel mundial, datos de la Organización Mundial de la Salud, y en el 2016 seguía siendo la segunda causa de muerte. Actualmente es aproximadamente entre la cuarta, quinta causa de muerte, dependiendo de la estadística que se tome y si se considera la pandemia que tuvimos de COVID puede ser la quinta causa de muerte, pero sigue estando entre las 10 principales causas de muerte. Por eso es muy importante el estudio de esta enfermedad, ¿no? Es como les comentaba,
es una de las principales causas de mortalidad y aparte de discapacidad. ¿Por qué? Porque una persona que llega a tener un evento de enfermedad vascular cerebral eh, puede quedar discapacitada toda su vida, ¿no? Y dependiendo de la severidad de este evento, puede tener una discapacidad, digamos, leve, que puede seguir haciendo actividades de su vida cotidiana, no del todo como antes, pero las puede seguir haciendo, o puede ser muy discapacitante en la cual pues la persona depende al 100% de un cuidador 24/7, ¿no? En México, la enfermedad vascular cerebral en el 2017 se reportó como la quinta causa de muerte y esto equivale aproximadamente en el 2017 al 5% de las muertes totales en el país, ¿no? Entonces es una enfermedad que tiene mucha mortalidad y es un verdadero problema de salud pública. Aquí les muestro esta pequeña tablita donde tenemos datos de mortalidad, incidencia y prevalencia a nivel mundial a lo largo del tiempo. Y lo que vemos es que pues la mortalidad, si bien más o menos se ha mantenido en aproximadamente 6 millones, 6,5, la incidencia y la prevalencia va incrementando de forma importante, ¿no? Comparando 10,3 millones en la incidencia respecto a 12,2 millones entre el 2003 y 2019, y la prevalencia no se queda atrás, ¿no? Y también algo muy importante son los dailies, ¿no? Estos años de vida ajustados a discapacidad, vemos cómo se han incrementado, ¿no? Aquí les muestro esta tabla donde vemos en el eje de las X la edad de los grupos de edades, desde recién nacidos hasta mayores de 95 años. Y aquí en los diferentes colores vemos diferentes tipos de padecimientos, como tétanos, meningitis, encefalitis, accidente, pues, enfermedad vascular cerebral, Parkinson, isquemia. Y como podemos ver, estos dailies, estos años de vida ajustados a discapacidad, van incrementando de forma importante desde los 35 y si se dan cuenta son los principales, ese color azul obscurito, son los principales en edades dentro de los 55 a los 95 años. Si se dan cuenta, entre los 90 y 94 años, pues prácticamente están casi igual, bueno, un poquito por debajo que la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pero en sí, los daily son o sea, sí tiene una implicación importante la enfermedad vascular cerebral sobre esta años de vida ajustados a discapacidad, ¿no? El 59% de los sobrevivientes a una enfermedad vascular cerebral va a presentar una discapacidad grave hasta por 30 días. Y del 15 al 30% de los que sobreviven, porque acuérdense que también tiene una alta mortalidad, de aquellos pacientes que sobreviven a una enfermedad vascular cerebral, van a tener una discapacidad el resto de su vida, que esta puede ser moderada a severa, ¿no? Algo muy importante es que la enfermedad vascular, como lo vimos en los dailies, que iba incrementando los dailies conforme la edad, es que tiene factores de riesgo. Y uno de los principales factores de riesgo de la enfermedad vascular cerebral es la edad, un factor de riesgo no modificable, ¿no? Es la edad. Aquí les muestro unas gráficas. En esta de acá podemos ver en morado todos los tipos de enfermedad vascular cerebral, que ahorita vamos a ver que se divide en al menos dos. Y vemos cómo va incrementando esta gráfica conforme la población va envejeciendo, ¿no? Entre los 45 a los 54 años, pues no es tan grande, pero eso va incrementando a partir de los 65 años, ¿no? Y si vemos aquí en color verde clarito, tenemos una que se llama isquémica, ¿no? Enfermedad vascular cerebral isquémica, que ahorita vamos a hablar de ella, ¿no? Y acá en esta otra es lo mismo, una gráfica donde vemos por grupo de edades y el número de casos por cada 1.000 personas al año en diferentes países, ¿no? En diferentes ciudades, en Melbourne, Australia, en Perth, Australia, en el sur de Londres, en Reino Unido, etcétera, ¿no? Entonces, en todos los casos, en todas esas ciudades que fueron evaluadas, bueno, que se tiene esta estadística, en todos los casos vemos que conforme incrementa la edad, incrementan los casos, la incidencia de enfermedad vascular cerebral, ¿no? Lo cual es muy importante porque nuestra población está envejeciendo. Aquí les muestro otra tablita de datos globales de Estados Unidos y de Reino Unido, que es en lo que encontré estadísticas de cómo va
incrementando la población o el porcentaje de la población que representa mayor de 65 años. En el año 2012, el 8% de la población mundial pues tenía más de 65 años, pero para el 2050 se espera que sea un 16,7%, lo cual nos va a llevar a un incremento en el número de casos porque conforme aumenta la edad, tenemos mayor probabilidad de sufrir un evento de enfermedad vascular cerebral, ¿no? Aquí les pongo unos datos de la incidencia y la prevalencia que se tiene y lo que se ha visto y cómo esto va incrementando tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Y en todos los casos, la prevalencia y la incidencia pues más o menos se mantiene, pero la prevalencia sí va aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez tenemos más personas que que tuvieron un evento de enfermedad vascular cerebral, ¿no? Al año esto va incrementando y va incrementando, ¿no? Y pues en 2050, ¿qué nos espera, no? Yo esperaría, y las estadísticas indican, que estos casos vayan incrementando, por lo cual el contar con alternativas terapéuticas es sumamente importante. Adicional a la edad, tenemos otros factores de riesgo muy importantes, ¿no? La edad es uno de los principales factores de riesgo no modificables, ¿no? Pero tenemos factores de riesgo como hipertensión, diabetes, sedentarismo, mala alimentación, obesidad, tabaquismo, mal control de los lípidos, alcoholismo, y en conjunto todos estos van sumando puntos, ¿no? Entonces, si somos, no sé, si yo que pues no hago ejercicio, no tengo una alimentación muy buena, pues yo ahí tengo unos puntitos extra, ¿no? Que podrían en algún momento llevarme a presentar de una enfermedad vascular cerebral, ¿no? Pero es bien importante tener una vida saludable. Digo, como en cualquier enfermedad, el tener malos hábitos nos va a generar un riesgo importante, pero en la enfermedad vascular cerebral sí hay una asociación muy directa, sobre todo de la diabetes, la hipertensión, la edad, el sexo también es algo muy importante, un factor predisponente, ya que las mujeres tienen más predisposición que los hombres a sufrir de enfermedad vascular cerebral, ¿no? Pero es muy importante cuidarnos desde, pues, de toda la vida, ¿no? La enfermedad vascular cerebral, como les comentaba, se va a clasificar. A grandes rasgos la vamos a clasificar en dos tipos, la de tipo isquémico y la de tipo hemorrágico, ¿no? La de tipo isquémico ocurre cuando se obstruye el flujo sanguíneo hacia una región del cerebro en particular, ¿no? Aquí les muestro en este esquema, aquí tenemos un trombo o un émbolo, una placa de ateroma, que nos van a impedir que llegue sangre a esta región del cerebro. Y entonces cuando eso está pasando, decimos que tenemos una enfermedad vascular de tipo isquémico o isquemia cerebral. Pero, por otro lado, si tenemos la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro, vamos a hablar de una enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágico, ¿no? Eh, Aquí les muestro igual los porcentajes, la incidencia, prevalencia y mortalidad de la enfermedad vascular, tanto ya por grupo total, aquí lo tenemos como EBC, isquémico y hemorrágico, este, de cada uno de en 2 años diferentes, ¿no? En el 2013 y en el 2019, ¿no? Tenemos que en cuanto a la incidencia, la de tipo isquémico tiene mayor incidencia, ¿no? Tiene un 67, entre 65% entre 2013 y 2019, mientras que la hemorrágica tiene aproximadamente un 35% en promedio, ¿no? Por otra parte, la prevalencia, pues anda en números parecidos, ¿no? La prevalencia de la isquémica es del 70% aproximadamente y de la hemorragia es del 30%. Y en cuanto a la mortalidad, ambas andan, tienen una mortalidad como del 50%, ¿no? Pero los casos de hemorragia son aún más graves porque si consideramos que tenemos menos incidencia y menos prevalencia y tenemos el mismo porcentaje de mortalidad, esto nos quiere decir que una enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágico tiene mayor número de complicaciones y tiene una mayor mortalidad, ¿no? Eh, Haciendo una relación con la incidencia y la prevalencia de la enfermedad. Nos vamos a enfocar en esta charla en la enfermedad vascular de tipo isquémico o la isquemia cerebral, ya que, bueno, es la principal causa de enfermedad vascular cerebral, bueno, es el principal tipo, más que causa, el principal tipo de enfermedad vascular cerebral, ¿no? Existen diferentes causas que nos pueden llevar a una isquemia cerebral.
Aquí viene, les pongo una clasificación que se utiliza mucho en estudios clínicos para determinar la causa que tuvo el paciente, ¿no? Llega un paciente con enfermedad, con isquemia cerebral y a grandes rasgos se cataloga en esos cinco grupos, ¿no? Que puede ser por aterosclerosis de grandes vasos, cardioembolismo, oclusión de pequeños vasos, otra causa diferente a esto o una causa indeterminada, cuando no se conoce la razón, ¿no? Y esta obstrucción puede ser por un coágulo, por un émbolo, lo cual nos va a obstruir el flujo sanguíneo del cerebro. Aquí les muestro una caricatura donde tenemos aquí la formación de un coágulo en una arteria que llega al cerebro y esto impide que llegue oxígeno y glucosa. Acuérdense que el cerebro particularmente se alimenta principalmente de glucosa, es nuestro principal combustible en el cerebro. En otros tejidos podemos tener lípidos como fuente de energía, este, aminoácidos, pero el cerebro requiere particularmente glucosa como principal fuente de energía y también requiere oxígeno, ¿no? El cerebro es un órgano muy, muy chiquito y requiere aproximadamente el 20% de la energía de todo el cuerpo para un órgano que representa aproximadamente el 2% del peso total de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, que no tenga oxígeno y glucosa, pues nos va a llevar a que las células se mueran prácticamente en los primeros 5 minutos de la región afectada y se nos van a desarrollar dos regiones, es decir, se nos obstruye una arteria que lleva sangre al cerebro y se van a desarrollar dos regiones. La primera se le llama zona de infarto o núcleo isquémico y aquí las células prácticamente se van a morir en esos primeros 3, 5 minutos después de que se obstruyó el vaso, ¿no? Adicionalmente, circundando a esta región, vamos a tener una zona llamada zona de penumbra que esta zona de penumbra, las células van a estar viables durante un tiempo, van a estar ahí como de, bueno, si lo logro, no lo logro, puedo aguantar un poquito más, y esto va a depender de la circulación que tenga de otros vasos aledaños, es decir, aquí tenemos la obstrucción en esta arteria nos lleva sangre a esta región, ¿no? Entonces, aquí esta región depende 100% de este vaso sanguíneo y como no le llega sangre, glucosa y oxígeno, se muere inmediatamente, ¿no? A los 3 minutitos. Pero la región aledaña, la zona de penumbra, puede tener otros vasos aledaños. Por ejemplo, aquí tenemos este vaso que podría estar alimentando esta región o vasos que vienen como de otra zona. Y entonces eso va a permitir que estas células se mantengan, digamos, vivas durante un periodo de tiempo, ¿no? Un par de horas, ¿no? Pero si el flujo sanguíneo no se restablece, entonces esas células que estaban aquí en la zona de penumbra, pues se van a morir, ¿no? Y entonces todo esto, lo que teníamos como zona de penumbra, se va a convertir en una zona de infarto o un núcleo isquémico, ¿no? Y ahí todo va a estar muerto. Y recuerden que en el cerebro las neuronas no se dividen. Tenemos regiones que van a generar nuevas células, nuevas neuronas, pero aparte es muy, muy poco esto llamado neurogénesis en el cerebro, a diferencia en otros órganos como el hígado que sí se regenera. Entonces, eh, el número de neuronas que se mueren en este núcleo isquémico es prácticamente irreemplazable. Ya las neuronas que se pueden llegar a generar van a ser muy, muy pocas y no van a suplir por completo las funciones de las neuronas que se murieron, ¿no? Y por eso vamos a tener, síntomas o una discapacidad que va a perdurar, pues, toda la vida, inclusive, ¿no? Si es muy, 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 muy grande el núcleo de la lesión, ¿no? Durante la isquemia cerebral hay una serie de eventos bioquímicos que se le conoce como cascada isquémica que nos van a llevar a la muerte de las células. Y empieza con un metabolismo anaerobio, porque ya no tenemos oxígeno, un incremento del lactato, porque hay un incremento en la glucólisis, y esto nos va a llevar a una disminución del pH, vamos a tener una acidificación del tejido, vamos a tener un agotamiento del ATP, porque ya no tenemos ingreso de glucosa y las muy pocas reservas que tenemos en el cerebro de glucógeno, pues se van a terminar agotando. Esto nos va a llevar a una disfunción mitocondrial, a un evento de excitotoxicidad, estrés oxidante, edema, daño a la barrera hematoencefálica, inflamación y en conjunto todo esto nos va a llevar a la muerte celular, ya sea de forma inmediata en el núcleo isquémico o de forma retardada en la zona de penumbra. Y la zona de penumbra tiene particular interés porque son aquellas células que todavía no están muertas, que pueden ser viables y entonces son a lo que buscamos aquí en el laboratorio tratar de salvar. A estas células que están entre la vida y la muerte durante este tiempo, eh, con el uso de estos compuestos del ajo que vamos a ver más adelante, lo que queremos salvar es a estas células que se encuentran en la zona de penumbra y que nuestra zona de infarto no avance
y se quede chiquita, ¿no? Bueno, como aquí en este dibujo, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Tenemos nuestra zona de infarto en rojo, que es pequeña, pero conforme van pasando el tiempo, si no se hace absolutamente nada, pues esta zona de infarto va creciendo, ¿no? Y se va haciendo tan grande como la región que irrigaba la arteria obstruida, ¿no? Aquí les muestro un esquema de cómo ocurren todos esos mecanismos de la cascada isquémica cuando hay un evento de isquemia cerebral, ¿no? Empezamos primero con el agotamiento de la glucosa, disminución de aumento del lactato, disminución del pH, al no haber ATP, entonces vamos a tener, ¿no? Las células, las neuronas no van a poder mantener su gradiente iónico, nos va a llevar a una despolarización, un incremento de calcio en el citosol de la neurona, y esto nos va a aumentar la expulsión o la salida de glutamato de la neurona presináptica. El glutamato se va a acumular en el espacio sináptico y esto va a provocar que se sobreactiven unos receptores llamados NMDA, que son receptores a glutamato, que son canales de calcio, ¿no? Y entonces el calcio se va a acumular dentro de la neurona postsináptica. Y entonces esta acumulación de calcio se va a acumular en la mitocondria y nos va a llevar a una disfunción mitocondrial, producción de especies reactivas de oxígeno. El calcio va a activar a muchas enzimas dependientes de calcio, como lipasas, proteasas, fosfolipasas, endonucleasas, que nos van a dañar a la célula. Y entonces este daño a la célula pues, nos va a llevar a una necrosis y pues a la muerte de la neurona como tal, ¿no? Aquí el astrocito tiene un papel importante porque regula los niveles de glutamato. El glutamato, si se mantiene mucho tiempo en el espacio sináptico, va a llevar a un proceso llamado excitotóxico, que es cuando se estimulan los receptores NMDA. Y los astrocitos regulan los niveles de glutamato, pero al no haber ATP en esa región del cerebro, los astrocitos tampoco pueden funcionar adecuadamente y no pueden eliminar el glutamato del espacio sináptico, ¿no? Entonces, pues esto se acumula y nos lleva a todos estos eventos. Todos estos eventos que les comento de la cascada isquémica y los que les platiqué un poco en el dibujo anterior, pues son temporales, se van presentando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Primero empieza la excitotoxicidad y el estrés oxidante, más adelante empieza el daño a la barrera hematoencefálica, tenemos igual una inflamación que se mantiene igual en las primeras horas, se mantiene hasta por días y nos puede llevar a un daño secundario. Aquí tenemos la falla bioenergética. Entonces, lo más importante en la isquemia cerebral es restablecer el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque si no, nuestra zona de infarto, bueno, nuestra zona de penumbra se va a convertir en zona de infarto y vamos a tener una zona de infarto muy grande, ¿no? Y con ello, pues, discapacidades más severas, ¿no? Actualmente, a nivel clínico, solo existen dos tratamientos para la isquemia cerebral. Uno de ellos es la trombólisis intravenosa con un fármaco llamado Alteplasa y el otro es una trombectomía mecánica, ¿no? Que es decir, mediante una cirugía meten un tipo catéter en una arteria y con eso jalan el trombo, ¿no? La trombólisis intravenosa, la Alteplasa lo que hace eh, es una molécula que disgrega, rompe el coágulo y permite el restablecimiento del flujo. Sin embargo, a pesar de que existen estos dos fármacos, bueno, este fármaco y esta técnica quirúrgica, eh, hay un gran número de criterios de inclusión y exclusión que resulta en que a nivel mundial menos del 8% de la población que tiene una isquemia cerebral sea candidato a recibir ese tratamiento, ¿no? En México hubo un estudio realizado entre el 2018 y 2019 en 6 hospitales de la región sur de la Ciudad de México y se encontró que el 96,4% de los pacientes que llegaban con isquemia cerebral no recibían tratamiento. ¿Por qué? Porque no eran candidatos. Es decir, eh, pues más de casi el 100% eran muy pocos pacientes los que eran candidatos a recibir tratamiento. Y si no se restablece el flujo sanguíneo, pues recordemos que el infarto crece y pues tenemos complicaciones o una discapacidad más severa, ¿no? ¿Qué pasa cuando existe este restablecimiento del flujo? Cuando existe este restablecimiento del flujo hay algo que se llama daño por reperfusión. ¿Por qué? Porque regresamos el oxígeno y la glucosa de forma rápida y entonces vamos a tener un incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno. Y esta producción de especies reactivas de oxígeno pues nos van a dañar lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y finalmente nos van a llevar a la muerte celular, ¿no? Y entonces,
lo que teníamos en la zona de infarto, que se murió de forma inmediata, eh, restablecemos el flujo, la zona de penumbra tiene riesgo de morir por este daño por reperfusión, por este incremento de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Y es por ello, bueno, aquí les pongo los diferentes síntomas que tenemos durante una isquemia cerebral, ¿no? Tenemos disminución en la sensibilidad de una extremidad del cuerpo, de la mitad del cuerpo, deterioro del lenguaje, pérdida parcial o total de reconocer objetos o personas, defectos sensitivos, disminución parcial en la sensibilidad de alguna parte del cuerpo, defectos en la función del lenguaje, es decir, no podemos articular bien las palabras, debilidad del miembro contralateral, trastornos del comportamiento. Y por ello es bien importante que cuando nosotros veamos que una persona, un familiar, un amigo, la persona que está al lado de nuestro trabajo, tiene alguna de estas características, que es la campaña Camaleón, llamemos inmediatamente a emergencias o lo llevemos a un hospital para que sea atendido de forma inmediata. Y esto es la cara. La cara va a ser, la mitad de la cara va a estar caída. Es decir, si nosotros intentamos sonreír, solamente vamos a poder levantar uno de los dos lados de la cara. ¿No? Debilidad en la mano, es decir, si nosotros intentamos levantar las dos manos, solamente una la vamos a poder levantar. ¿No? Problemas de lenguaje, no vamos a poder articular bien las palabras o a decir bien las palabras. Y entonces es momento de llamar al 911 para que nos digan a qué hospital podemos llevar a nuestro paciente. ¿No? Algo que se conoce mucho en la isquemia cerebral es una frase que es el tiempo es cerebro. Entonces, mientras más tiempo nos tardemos en llegar a las salas de emergencia, más va a ser el infarto y mayor secuelas vamos a tener. Por eso es bien importante llegar en las primeras horas. ¿No? Y entonces, considerando todo lo anterior que les acabo de platicar, lo que nosotros hacemos en el laboratorio es evaluar estos compuestos del ajo, principalmente el DATS, como un agente neuroprotector ante el daño inducido en la isquemia cerebral en modelos animales, tanto en rata como en ratón. Entonces, les voy a presentar primero los resultados que tenemos en rata, que fueron publicados en 2019. Ahorita les pongo les muestro la referencia después de todos los resultados. Y posteriormente, lo que seguimos haciendo hoy día en el laboratorio, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue encontrar qué dosis de dialiltrisulfuro podría estar ayudándonos a disminuir el daño que observamos en ratitas, en ratas Wistar, ¿no? Y entonces evaluamos tratamientos preventivos, en donde evaluamos dosis de 40 miligramos por kilogramo cada 48 horas, inducíamos la isquemia, aquí tenemos este cerebro, que es el inicio de la isquemia. Que ya no tiene la parte azul es cuando restablecemos el flujo, que es la reperfusión, y este otro cerebro es la extracción del tejido, es decir, el sacrificio de los animales, ¿no? Y las jeringas indican eh, el momento en el cual damos el dialiltrisulfuro y los colores nos indican el tipo de tratamiento. Por ejemplo, 40 miligramos de dialiltrisulfuro, 15 miligramos para este naranjita que está dado cada 24 horas previo a la inducción de la isquemia, este, que tenía dos dosis, este que solo tenía una dosis, o evaluamos también alternativas terapéuticas, es decir, una vez que ya dio la isquemia, empezábamos la reperfusión y justo en la reperfusión administramos el compuesto, ¿no? Y los resultados que obtuvimos, bueno, ¿cómo seleccionamos la dosis? Nos basamos en el daño histológico, ¿no? Aquí les muestro imágenes de tinciones de hematoxilina y eosina de grupos de isquemia con una hora de isquemia y 24 horas de reperfusión, 2 horas de isquemia y 24 horas de reperfusión, y una hora de isquemia y 7 días de reperfusión, ¿no? Y aquí imágenes representativas de ratas que tenían esos tratamientos, ¿no? Y ese es un grupo control. Y de todas estas caracterizaciones obtuvimos estas gráficas, en la cual cuando evaluábamos una hora de isquemia y 24 horas de reperfusión, nuestros tratamientos sí tenían una mejoría respecto a los animales que solo tenían isquemia, que aquí tenemos marcado como IR, y aquí tenemos nuestros tratamientos, pero si se dan cuenta, pues teníamos un porcentaje de células viables por campo de aproximadamente entre el 40 y el 50%, entre el 40 y 45%. Este, Cuando evaluábamos 2 horas de isquemia y 24 horas de reperfusión de forma preventiva de dialiltrisulfuro, pues veíamos que no había mucha mejoría. Sin embargo, vimos una mayor mejoría cuando evaluábamos el dialiltrisulfuro
con dosis de 15 miligramos por kilogramo, ya sea una sola dosis o cuatro dosis, es decir, este esquema que tenemos acá abajo, ¿no? Inducíamos isquemia durante una hora, a la hora inducíamos la reperfusión, es decir, quitábamos la obstrucción de flujo de sangre, quitábamos esa obstrucción que nos impedía el flujo de sangre al cerebro y administrábamos ya sea una dosis de dialiltrisulfuro, 15 miligramos por kilogramo, o cuatro dosis, la primera dosis en la reperfusión y las siguientes cada 24 horas, ¿no? Y obteníamos el tejido a los 7 días. ¿No? Y eso fue lo que encontramos, ¿no? Esto fue nuestro esquema que mejor nos protegía. Y eso tiene relevancia, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo nos va a dar un infarto cerebral, ¿no? Yo, como les comentaba, puedo estar hablando ahorita con ustedes y dentro de un minuto me puede estar dando un infarto cerebral, ¿no? Entonces, repentino, yo no voy a saber si me va a dar o no. Por lo tanto, los tratamientos preventivos podrían parecer un poco de, bueno, ¿por qué se evalúan de forma preventiva? Ah, bueno, es importante también porque las personas después de tener un infarto cerebral pueden tener segundo, tercero o cuarto. Y entonces, si tenemos un infarto cerebral, podemos administrar esos compuestos para disminuir el daño en un segundo o tercer infarto cerebral. Pero nos interesó mucho que de forma terapéutica teníamos protección. ¿Por qué? Porque eso nos habla de que si una persona llega al servicio de urgencias, podría ser tratado con el litio sulfuro, y vamos a tener una mejoría en el daño que se observa, en este caso, observado en los animales. Y entonces, si lo evaluamos a nivel clínico en un futuro, que es lo que esperamos poder hacer, y tenga esta protección. Adicionalmente, para seleccionar entre la dosis entre los esquemas de una dosis o de cuatro dosis de dialiltrisulfuro, también evaluamos unas pruebas de coordinación motora en los animales. Es muy importante porque cuando un paciente, para hacer la correlación entre lo que ocurre en animales y pacientes, cuando un paciente llega a la sala de urgencias, lo primero que se les hace es medir con diferentes escalas algunos aspectos funcionales, es decir, lenguaje, coordinación motora, etcétera, ¿no? Y entonces en los animales no podemos medir lenguaje, pero sí podemos hacer pruebas de coordinación motora. Y a esto le llamamos déficit neurológico. Y entonces lo que observamos es que esta gráfica está hecha a los 7 días, es decir, esta evaluación la hicimos aquí, justo antes del sacrificio. Los animales ya tenían isquemia, ya tenían nuestros esquemas de tratamiento, y justo antes de la obtención de las muestras hicimos estas pruebas de evaluación de coordinación motora. Y vemos que los animales con isquemia, bueno, sí tienen un cierto déficit neurológico y este se mejora con los tratamientos con delitilsulfuro, siendo un poco mayor con la dosis con el tratamiento de cuatro dosis. Es por ello que nosotros en este trabajo, bueno, hemos evaluado este esquema terapéutico con cuatro dosis. Ya que teníamos establecida nuestra dosis, lo que hicimos fue medir el área de infarto. Esto lo medimos con una tinción de nísil, en el cual hacíamos cortes coronales del cerebro de los animales sometidos a isquemia y con tratamientos, y evaluábamos el área de células que se veían dañadas en todo el cerebro, ¿no? Y lo que pudimos encontrar es que si hay una diferencia significativa en el área de infarto, es decir, los animales que recibían cuatro dosis de dialiltrisulfuro, disminuía su área de infarto. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el grupo IR. Aquí tenemos todo esto, está señalado con área de infarto. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes un poco más grandes para que podamos apreciar cómo se veían estas células, ¿no? Y aquí tenemos los animales que tenían la isquemia y el tratamiento, ¿no? Y como podemos observar, es muchísimo menos. Aquí tenemos nuestro grupo control y el grupo que solamente tenía el compuesto, ¿no? Aquí les muestro otra imagen con una tinción de HY y aquí también podemos observar el área de infarto, cómo se ve, cómo se aprecia esta zona diferente a esta región, ¿no? Y esto nos indica que tenemos un daño del tejido y células muertas, ¿no? Y si alcance a apreciar aquí en esta región de IR, este recuadro azul representa esta imagen, este recuadro verde representa esta imagen y este recuadro naranja representa esta imagen, ¿no? Y aquí eh, si observamos en esta región, que es la región del estriado, eh, aquí justamente estamos entre el área dañada y el área sana. Y aquí podemos ver este cambio. Aquí estas células se ven sin forma, se ven muy pequeñitas, como si hubieran achicado,
Y aquí tenemos a las células, es decir, unas células más redonditas con una mejor morfología, ¿no? Y en la región azul, que hablamos la región de la corteza, también observamos exactamente lo mismo, ¿no? Células sanas, células dañadas, ¿no? Y justo en esta región que hace haciendo nuestro core isquémico, nuestro núcleo de la isquemia, tenemos a todas las células que están prácticamente están muertas, todas las células, ¿no? Es la misma evaluación, nada más que en los animales que se le reunieron a la no podemos observar el mismo comportamiento. Células sanas, células dañadas, que es esta región, eh, células dañadas, células sanas, que es esta región, y aquí todo prácticamente todo está dañado, que representa esta región, ¿no? Haciendo un acercamiento en el microscopio, es decir, estas imágenes están tomadas a 4X, las imágenes están tomadas a 40X, podemos observar estos cambios morfológicos tanto en el estriado como en la corte, ¿no? Aquí podemos observar la célula definida con los cuerpos de níquel, que tiene la moradita. Aquí esos proteínos vienen siendo los alveolos, los grupos con bondad, y en los grupos con isquemia podemos ver cómo esta morfología se ve alterada, ¿no? El grupo con isquemia y tratamiento podemos hablar una media diaria, tenemos células con alteraciones, pero podemos ver muchas células con mejoría, ¿no? Y al hacer el conteo de células positivas a los cuerpos de níquel, lo que nos dice expresión de níquel, podemos ver que ante el estriado con corteza tenemos diferentes significativos. Quiere decir que nuestro compuesto, nuestro tratamiento está protegiendo contra el daño que induce la isquemia y la reperfusión, ¿no? Aquí tenemos otra tensión, que es una tensión de gonatoxina y eosina, y observamos exactamente el mismo comportamiento, ¿no? Aquí tenemos las imágenes representativas, y aquí les marco las regiones que estuvimos evaluando, tanto en el estriado como en la corteza. Y observamos lo mismo, ¿no? Una mejoría del número de células separadas por acá. En cuanto a la conducta motora, aquí solamente les muestra esta gráfica. Esta evaluación de la conducta motora lo medimos antes de la resonancia, es decir, cuando ya estudiamos la isquemia, para asegurarnos que nuestro modelo está funcionando. Como podrán ver, todos andan en un alrededor de 3 y de 5 puntos máximos, ¿no? Y a los 7 días vemos que nuestro sulfuro mejora esta conducta motora en los animales, ¿no? Posteriormente empezamos a evaluar algunos mecanismos de la característica y el sulfuro protegía. Entre ellos evaluamos un marcador de la barrera metalocefálica, que es una proteína llamada metalocefálica de matriz 9, y vemos que la isquemia la induce, es decir, esta proteína cuando se expresa va a llevar a una barrera metalocefálica y el sulfuro disminuye la expresión de esta proteína. También evaluamos un marcador de especial, que es el nivel de hidro, que es un marcador de oxidación de líquidos, y observamos exactamente el mismo comportamiento, ¿no? Nuestro compuesto disminuye la hiperoxidación, en este caso, ¿no? La oxidación de líquidos. Y entonces, si decimos, bueno, ¿qué está pasando? No recuerdo que les había contado que esos compuestos inducen ANRF2, que es el factor de tensión RR, conocido como el regulador maestro, la respuesta antioxidante. ¿Y qué hace esta proteína? Bueno, esta proteína normalmente se encuentra en el citosol, que se causa una proteína llamada HIP1, pero cuando hay estrés o algunos inductores, como la sal y el sulfuro, migra al núcleo, se une a una frecuencia llamada frecuencias ARE, y esas frecuencias ARE se encuentran en la región todas las frecuencias de ADN se encuentran en la región motora de genes, y principalmente se encuentran en la región motora de genes que van a inducir una respuesta antioxidante, es decir, genes que nos van a retirar especies de oxígeno o metabolitos derivados de las especies reactivas de oxígeno. Por ello le llama ANRF2 como el regulador maestro de la respuesta antioxidante. Y entonces decidimos evaluar qué tanto se evaluaba en NR2 y vemos que el sulfuro por sí induce la activación de NR2, pero cuando tenemos isquemia y el compuesto vemos una mayor activación. Es decir, actualmente esta proyección que vemos acá en los análisis del nivel biológico, en el nivel de conducta, en la disminución de los marcadores, se debe a una activación de NR2. Esta solamente se las pongo y viene a una dosis de sulfuro, vemos una dosis no general de NR2 y tanto solo como cuando se administra con la isquemia, ¿no?
Entonces, como podemos ver, probablemente el sulfuro puede estar activando en NR2 y esto nos da protección. Para seguir evaluando si esto es real en NR2, decimos evaluar enzimas que están reguladas por NR2 y esto lo evaluamos en trasteado como el corte por químico como nuestros marcadores y vemos que percibe el sulfuro induce la expresión de SOD1, que es una enzima regulada por NR2 y también se mantiene elevado cuando tenemos que no nos está ayudando a la protección. La SOD lo que hace es retirar una especie de actividad llamada radical a nivel superoxidado que elimina, ¿no? La SOD2 hace exactamente lo mismo, nada más que se encuentra en la mitocondria y vemos exactamente el mismo comportamiento. El sulfuro está induciendo la expresión de superóxido de dismutasa y por lo tanto se puede estar asociado a una disminución del daño, ¿no? Aquí tenemos otra enzima que es la GCT, que es la gluconeogenesis transferasa, que esta lo que hace es eliminar productos dañinos al compararlas con calibración y también vemos este incremento con el dialiltisulfuro, ¿no? Lo cual nos indica que nuestro compuesto puede estar protegiendo a través de la activación de NR2. Igual aquí tenemos algunas enzimas de actividad de enzimas antioxidantes como la catalasa, tanto de corteza y con la glutenoperoxidasa, ¿no? Aquí vemos que la histamina induce el aumento de la actividad y no hay una diferencia significativa entre la histamina y la isquemia de comportamiento, por lo cual a lo mejor esta estabilidad puede asociar más a la isquemia en sí, ¿no? Y entonces, bueno, estos resultados como les comenté fueron publicados en este artículo en el 2019, pero ahora, como yo les había comentado, la edad es un factor bien importante en la enfermedad vascular cerebral y en general la de tipo isquémico también, ¿no? Y para ello, ahora lo que nos interesa evaluar es qué pasa con la protección de este DATS durante el envejecimiento. Y entonces para ello lo que hicimos fue tener animales de dos edades. Esos experimentos ya los hicimos con ratones, ya que es más fácil hacer a los ratones que a las ratas por cuestiones económicas, ¿no? Y entonces lo que vimos es que aquí tenemos comportamiento a los 3 meses y a los 9 meses. Y lo que observamos es que el sulfuro, tanto a los 3 meses como a los 9 meses, disminuye el déficit de logros, es decir, estas alteraciones motoras que vemos en los animales, ¿no? También tenemos una protección en animales jóvenes como animales envejecidos en la corteza con el sulfuro. Una protección de daño a la barra hematocefálica, esto lo medimos con extravasación de albúmina. Aquí podemos ver esta coloración café que se ve aquí muy marcada, de que no solo se ve lado de lado, sino lado de lado, el extravasación de albúmina, que no se ve, por ejemplo, aquí, acá, y aquí se ve tanto en ambas regiones, ¿no? Eso es un marcador inespecífico, pero aquí lo vemos clarito cómo tenemos incremento en esta coloración café que nos está indicando una extravasación de albúmina. Y al hacer un análisis estadístico vemos que el sulfuro disminuye el daño a la barra hematocefálica, todo esto cuantificado en animales envejecidos, animales de 9 meses que son sometidos a una hora isquemia. En cuanto a la explosión en el NR2 no notamos cambios, entonces lo que nos hace pensar que tal vez en la regresión del diagrama no está cambiando en el NR2, pero probablemente en otras regiones como la corteza o el hipocampo se puede estar activando. Eso todavía no lo medimos, estamos esperando a que nos lleguen los recursos para hacerlo, pero es algo que vamos a medir próximamente, ¿no? Finalmente, lo que hemos hecho ahora es con la SAC, el otro compuesto. La SAC necesitamos químicamente en el laboratorio, la mandamos a analizar por infrarrojo para determinar que tenemos efectivamente la SAC. Vemos que la SAC induce la activación de NR2 en rata después de 5 dosis, una dosis de 100 miligramos por kilogramo. Y durante el envejecimiento, que lo que vemos es que también la SAC protege. Es decir, aquí tenemos animales de 3 meses y aquí tenemos animales de 9 meses. Y vemos que la SAC está disminuyendo el déficit neurológico, es decir, las alteraciones motoras que vemos en los animales. Por lo cual, y finalmente vemos que la activación de NR2 en el estado se ve en animales jóvenes solamente, portados a SAC, pero en animales
animales, pero solo se ven aquellos que tienen esquema. Por lo tanto, probablemente, como les comentaba, esos compuestos en el mercado no están haciendo mucho, pero probablemente en otras regiones como Cortés o Hipocampo deberían estar induciendo a NRF2. Ahí, eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si tengan una pregunta. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Vamos a ver si tenemos preguntas del auditorio. Lo felicitan por su plática y preguntan si sabe si a diario es posible ver infartos cerebrales malignos. Sí, en pacientes pediátricos sí es posible verlos, pero son muy raros, muy raros. No tengo la estadística, pero sí es muy raro. Sí hay casos reportados, pero son esos casos así que ocurre a uno en un millón de personas. Es una expresión realmente no sé las estadísticas, pero sí llegan a ocurrir. También nos preguntan cuáles son las causas por las que muchos pacientes con enfermedad vascular no son candidatos a recibir tratamiento. El principal factor es el tiempo. Para administrar la plaza, hoy día se extendió la ventana terapéutica de 4.5 horas después de que yo los síntomas. Es decir, si yo empiezo ahorita con síntomas, tengo hasta 4.5 horas en promedio para que administre el fármaco la plaza que va a permitir el establecimiento de un flujo. Si pasan más de 4.5 horas, ya se tienen que hacer estudios de neurología más especializados como una angioresonancia, una tomografía, para determinar el área de infarto no es demasiado grande, porque todavía puedo recibir también después de 4.5 horas en general. Normalmente se aplica esa regla, que son 4.5 horas, lo que establecen las guías de práctica clínica. Las 4.5 horas como tiempo máximo. Eso es una otra, es que el paciente con hemorragia, disquemia, hemorragia, y la dinamizamos al plaza, pues vamos a tratar de hemorragia, porque va a impedir la coagulación. Otros son, por ejemplo, un mal control de la glucosa, más de 85 años, por ejemplo, en pacientes mayores de 85 años, si mal no recuerdo, la ventana terapéutica es de 3 horas, si es más de 3 horas, ya no va a poder administrar. Entonces hay muchos criterios de inclusión y exclusión que impiden el tratamiento, pero el principal es el tiempo. Por eso les comentaba que ante un síntoma de infarto cerebral, de una enfermedad vascular, inmediatamente acudir a un hospital de un doctor de nivel para que sea valorado el paciente y se administre lo más rápido que el candidato el tratamiento. Otra pregunta es si la alicina tiene efectos similares en esta patología. Sí hay un par de estudios de alicina, la verdad, yo recuerdo haberlo realizado hace mucho tiempo y sí hay un poco de protección por parte de la alicina, pero no podrías decir si es mayor o menor respecto a estos compuestos y realmente son escasos, no sé por qué. Yo creía que a lo mejor el mayor efecto de estos compuestos son los más investigadores, SAC, GALDAT, el disfrutado también. Respecto a la alicina, por eso hay más estudios respecto a esto de la alicina, pero sí hay unos cuantos, pero desconozco exactamente si hay mayor o menor el efecto. Gracias. También nos preguntan si los metabolitos sagradas se transportan a la zona isquémica o si son otros los órganos blancos para ejercer su acción. Sí, bueno, en el laboratorio yo no lo hice, la doctora una doctora que ella igual ha trabajado en la SAC desde muchos años, yo creo que lleva más de 10, 15 años estudiando a la SAC,
ella hizo un estudio para relacionarnos con SAC y cuantificar los niveles de este compuesto en el cerebro y sí se vio que sí, la cámara mecánica llega a los diferentes cerebros, llega poquito, sí llega, pero cuando tenemos un infarto debido a esta rama encefálica, se incrementan los niveles de SAC en la región afectada. Y por otra parte, el DALS, al ser un compuesto disoluble, atraviesa la rama encefálica, hay algunos estudios, no recuerdo los valores, o sea, hay estudios de grupos de trabajo donde han evaluado los niveles de cerebro y ahí se atraviesa la rama encefálica y también por estudios in silico está determinado que se atraviesa la rama encefálica y si llega pues, a esta región. También se distribuye en otros órganos, pero particularmente en el cerebro sí llega yo esperaría que él también la rama encefálica incremente su concentración. Muchas gracias. También nos preguntan qué tan costeable y fácil considera que podría ser estandarizar el tratamiento ya para su ocasión. Bueno, perdón. Pues bueno, todavía faltan muchos estudios, sobre todo si hay estudios, por ejemplo, hay estudios de la sangre de maldad respecto a la toxicidad. No recuerdo el valor de la dosis de la sangre, pero es por ahí de 4 o 5 gramos por kilogramo de peso. Es una dosis bastante alta. La maldad tiene una dosis de más baja de 100 miligramos por kilogramo en ratón. Pero faltan los estudios, por ejemplo, toxicológicos, estudios de formulación, varios años más, pero la SAC es la que tiene más estudios y también el sintetizarla no es muy cara. Nosotros hacemos la síntesis de la pero no recuerdo ahorita el dato, algún momento calculamos no cuánto nos haría para un gramo de SAC, pero no es muy cara. Respecto, por ejemplo, a fármacos entonces relativamente barato. Entonces, el objetivo, sobre todo de la doctora Maldonado, es en algún momento desarrollar una formulación que pueda ser aplicada en pacientes. Se trata de desarrollar un poco más de investigación básica y darle salto a la investigación clínica para después ser interesante si hay éxito, se pueda aplicar ya como tratamiento a nivel clínico, ¿no? Pero yo, al menos de la sala, que lo veo que el DARS es un poco más caro, que también podría ser costeable, evidentemente, pero en cuanto a precio y a tiempo, la SAC tiene mayor ventaja, que hay más estudios y es más barata. Muchas gracias. Pues relacionado con su consumo, nos preguntan si hay factores de riesgo al utilizarlo como profiláctico. No, realmente no hay factores de riesgo. El ajo como tal, no hay factores de riesgo. Lo que sí, por ejemplo, como presenta paredes anticoagulantes, si hay alguna, por ejemplo, cirugía o algún proceso de sangrado, no es conveniente consumir ajo. Pero ahí fuera de igual las cantidades que podríamos consumir de ajo al día, sobre todo igual por su sabor y por lo característico y que lejos de consumir ajo, pues las personas días después siguen dando ajo, por lo cual la gente no lo hace con cuidado. Todo esto es como una cantidad de ajo que podríamos consumir es muy grande. Realmente no habría un daño apreciable o algo factor de riesgo tanto salvo en hemorragias. También nos preguntan si existen muchos productos derivados del ajo, por ejemplo, negro, ajo de color, si el proceso de producción va a alterar químicamente los metabolitos que fueran activos. Sí, claro, dependiendo del tipo de metabolito que vamos a obtener, por ejemplo, las cápsulas que venden de ajo, las que hacen extraer el ajo, triturar, no hay como tal un proceso en el cual trituremos el ajo para producir otros metabolitos. Entonces, el principal componente de las cápsulas de ajo es la alina. Por ejemplo, en el extracto acontecido tenemos principalmente la SAC, en la de ajo tenemos el DARS, dependiendo el tipo de preparación, nosotros lo podemos mantener en mayor calidad y eso va a depender
que estemos utilizando para hacer este proceso. Entonces, eso ya responde un poco la otra pregunta que nos hacen es cómo saber que los productos realmente son recomendables. Pues al final de cuentas hay muchos productos al ajo, creo que todos podrían ser recomendables, porque se ha visto que todos los compuestos los sulfurados del ajo tienen ciertas propiedades, ¿no? Pero evidentemente unos van a tener mejores propiedades que otros, ¿no? Y entonces eso va a depender mucho, pero yo creo que todos los productos son buenos productos, los que tenemos que aplicar dentro del ajo. Ok, perfecto. Entonces, ya la última es si el consumo de ajo obtenido a través de la dieta o como suplemento protege también contra estos padecimientos o solo son los principios activos que ya caracterizaron. Sí protege, pero la cantidad de ajo que tenemos que consumir es mucho mayor, ¿no? Como les contaba, es muy poco los compuestos que tiene el ajo, prácticamente el 3% de esos compuestos están por fuera, de 1.2 al 3%, entonces es muy poco. Pero sí, claro, actualmente y las medicinas tradicionales están usando el ajo como medio para muchas cosas, ¿no? Y funciona el consumo de ajo como tal, los suplementos, pero evidentemente pues tal vez el efecto que veamos no va a ser igual o el consumo tiene que ser muy prolongado, 4 meses para ver, evaluar, no hay estudios, es algo que yo estoy ahí y la nada más, 4 meses de comida respecto a consumir compuestos son 5 días, ¿no? Más o menos, considerando por la cantidad de compuestos que tiene el ajo verde versus el compuesto ya purificado. Muchas gracias. Serían todas las preguntas en la audiencia. Le agradezco mucho que hayas dado para participar en este simposio, también a los asistentes. Pues con esta charla damos terminada la sesión de hoy. Entonces esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana para la siguiente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Igualmente.